En el mundo de las artes marciales mixtas, un solo golpe puede cambiarlo todo. No importa cuán dominante sea un peleador, cuántas victorias acumule o qué tan invencible parezca, cuando una mano entra limpia, cuando una patada aterriza en el lugar perfecto, el combate puede terminar en un instante. A lo largo de los años, la UFC nos ha regalado momentos inolvidables, pero pocos son tan espectaculares como los knockouts brutales que han sacudido el octágono y dejado a los fanáticos en shock. Desde victorias relámpago hasta finalizaciones inesperadas, cada uno de estos momentos ha quedado grabado en la historia de este deporte. En esta lista, reviviremos los 20 knockouts más salvajes e impactantes en la historia de la UFC. Peleadores que, con un solo golpe, dejaron sin habla a millones de personas alrededor del mundo. Prepárate para revivir los momentos más explosivos, las caídas más estremecedoras y las definiciones más épicas dentro del octágono. Únete a la comunidad de fanáticos del MMA. Suscríbete al canal y vive la intensidad de cada pelea. 1. Max Holloway vs. Justin Gaethje. Estos próximos momentos no son simplemente knockouts comunes. Estos son 20 de los más impactantes en la historia de la UFC que dejaron al mundo entero sin palabras. El primer enfrentamiento es Max Holloway contra Justin Gaethje. En el mundo de las artes marciales mixtas, a veces eres el agresor y otras veces el que recibe los golpes. Gaethje lo aprendió de la peor manera cuando se enfrentó a Holloway en la épica batalla por el título BMF en UFC 300. Ambos guerreros lo dejaron todo en la jaula, pero Holloway demostró estar en otro nivel, superando a Gaethje en cada asalto. Para el quinto round, estaba claro que lideraba en las tarjetas de los jueces. La mayoría en su posición hubiera intentado sobrevivir hasta la decisión, pero Holloway, fiel a su estilo, optó por desafiar a Gaethje a un intercambio salvaje en los últimos 10 segundos. Con apenas un segundo en el reloj, Holloway conectó un demoledor derechazo que dejó a Gaethje inconsciente en el acto. 2. Justin Gaethje vs. Dustin Poirier. En la segunda posición, tenemos el choque entre Justin Gaethje y Dustin Poirier. A pesar de ser uno de los peleadores más talentosos, Gaethje no siempre ha recibido el reconocimiento que merece. Eso se reflejaba en su revancha con Poirier en UFC 291, donde entró como el menos favorito. En su primer encuentro, Poirier se llevó la victoria por nocaut técnico en el cuarto asalto después de un verdadero combate de guerra. Pero la revancha contó una historia diferente. Gaethje llegó con una estrategia más calculada, y aunque conectó menos golpes, hizo que cada uno contara. En el segundo asalto, lanzó una patada alta perfectamente ejecutada que dejó a Poirier completamente noqueado. 3. Conor McGregor vs. José Aldo. Los altibajos son parte del mundo de las peleas, y Conor McGregor ha recorrido la montaña rusa más extrema de todas, alcanzando lo más alto y cayendo a lo más bajo. Desde su debut en la UFC en 2013, solo necesitó 2 años para convertirse en el contendiente número 1 por el título de peso pluma de José Aldo, tras una racha de 6 victorias consecutivas. Su combinación letal de charla provocadora y poder de knockout lo convirtió en una superestrella, pero también en el villano definitivo. La magia real ocurrió en el octágono. McGregor jugó con la distancia, forzando a Aldo a sobreextenderse. En el instante en que el brasileño avanzó, McGregor se apartó y lanzó un preciso gancho de izquierda que derribó a Aldo como si fuera un saco de papas. La pelea terminó en apenas 13 segundos, estableciendo un récord impresionante. 4. Sean O'Malley vs. Aljamain Sterling. Durante años, Sean O'Malley fue visto como una simple imitación de McGregor, pero en su enfrentamiento por el título de peso gallo contra Aljamain Sterling en UFC 292, demostró ser una auténtica estrella. Antes del combate, muchos pensaban que Sugar sería superado por la destreza en la lucha de Sterling, pero O'Malley desafió todas las expectativas. Desde el inicio, O'Malley frustró los intentos de derribo de Sterling y lo llevó a cometer un error fatal. En el segundo asalto, aprovechó una apertura y conectó un contragolpe perfecto con la derecha que envió al campeón al suelo. No perdió tiempo y selló la victoria con una serie de golpes en el suelo, capturando el título y consolidándose como una verdadera élite en la división. 5. Francis Ngannou vs. Alistair Overeem. El ex campeón de peso pesado
Francis Ngannou puede haber perdido parte de su aura tras su derrota ante Anthony Joshua en el boxeo, pero sigue siendo uno de los peleadores más temidos en la historia de la UFC. Su pelea contra Alistair Overeem en UFC 218 es un claro ejemplo de ello. Overeem, conocido por ser un excelente golpeador, parecía dudar en intercambiar con Ngannou. En los primeros instantes del combate, intentó acortar la distancia con un derribo, pero Ngannou lo defendió con facilidad. Luego, con menos de 2 minutos en el reloj, Ngannou lanzó un brutal gancho ascendente de izquierda que apagó las luces de Overeem al instante, dejando una de las imágenes más aterradoras en la historia del deporte. Únete a la comunidad de fanáticos del MMA. Suscríbete al canal y vive la intensidad de cada pelea. 6. Michael Bisping vs. Luke Rockhold. Durante gran parte de su carrera, Michael Bisping fue considerado un peleador de segundo nivel, alguien que nunca alcanzaría el oro. Pero cuando se le presentó la oportunidad de enfrentar a Luke Rockhold por el título de peso medio en UFC 199 con poco tiempo de preparación, la aprovechó al máximo. Rockhold ya había derrotado a Bisping 2 años antes y entró en la pelea con una confianza excesiva. Sin embargo, Bisping tenía otra historia en mente. Utilizando un movimiento lateral efectivo, evitó quedar atrapado en los intentos de agarre de Rockhold. A mitad del asalto, Bisping encontró la apertura y conectó un potente gancho de izquierda que tambaleó al campeón. Segundos después, terminó el trabajo con una ráfaga de golpes, consiguiendo el knockout y grabando su nombre en la historia como campeón de UFC. 7. Holly Holm vs. Ronda Rousey. Antes de UFC 195 en 2015, Ronda Rousey parecía imparable. Su dominio con el judo y su famosa llave de brazo habían acabado con todas sus rivales de forma rápida. Muchos pensaban que Holly Holm sería solo otra víctima más en su reinado, pero Holm tenía otros planes. Desde el inicio del combate, mantuvo la distancia con golpes precisos, evitando ser llevada al suelo. Al finalizar el primer asalto, Rousey ya mostraba signos de agotamiento, enfrentando un nivel de adversidad que nunca había experimentado. En el segundo round, Holm cerró el espectáculo con una devastadora patada a la cabeza que dejó a Rousey inconsciente en la lona, marcando una de las mayores sorpresas en la historia de la UFC. 8. Michael Chandler vs. Tony Ferguson. La carrera de Michael Chandler en la UFC ha sido una montaña rusa de emociones, con combates explosivos y knockouts espectaculares. Sin embargo, su victoria contra Tony Ferguson en UFC 274 es sin duda uno de los momentos más impresionantes de su trayectoria. El primer asalto fue complicado para Chandler, ya que Ferguson lo castigó con golpes y cortes con sus afilados codos. Sin embargo, en el segundo asalto, Chandler encontró su momento y lanzó una de las patadas frontales más devastadoras en la historia de las MMA. Ferguson cayó de inmediato, completamente inconsciente, en lo que fue uno de los knockouts más aterradores jamás vistos. 9. Jorge Masvidal vs. Ben Askren. Por años, Ben Askren alardeó de ser el mejor peso welter del planeta, acumulando un récord impecable fuera de la UFC. Sin embargo, su exceso de confianza le costó caro en su enfrentamiento con Jorge Masvidal en UFC 239. Antes de que el público pudiera siquiera acomodarse en sus asientos, Masvidal sorprendió al mundo entero con un rodillazo volador que noqueó a Askren en apenas 5 segundos, estableciendo el récord del knockout más rápido en la historia de la UFC. Askren quedó inconsciente antes de tocar la lona, pero Masvidal aún lanzó un par de golpes adicionales, por si acaso, explicando más tarde que eran totalmente necesarios. 10. Kamaru Usman versus Jorge Masvidal. Luego de su legendaria victoria contra Ben Askren, Masvidal se convirtió en una estrella y se ganó la oportunidad de pelear por el título contra Kamaru Usman en UFC 251. Sin embargo, con poco tiempo de preparación, perdió por decisión. Un año después, en UFC 261, Masvidal finalmente tuvo su campamento completo y aseguró que con la preparación adecuada vencería a Usman con facilidad. Pero Usman tenía otros planes. En el segundo asalto, fintó un derribo y luego conectó una poderosa derecha que envió a Masvidal al suelo sin conocimiento. Fue una de las victorias más impresionantes en la carrera de Usman.
reafirmando su dominio en la división de peso welter. Once. Leon Edwards versus Kamaru Usman. La revancha entre Leon Edwards y Kamaru Usman en UFC 278 nos dejó uno de los momentos más icónicos de las MMA. Usman dominó el combate durante los primeros 4 asaltos y parecía encaminado a otra defensa exitosa de su título. Sin embargo, Edwards nunca perdió la fe. En los últimos instantes del 5º asalto, lanzó una finta para desviar la atención de Usman y luego conectó una patada a la cabeza perfectamente sincronizada que dejó al campeón inconsciente. En un abrir y cerrar de ojos, Edwards se convirtió en el nuevo rey de la división welter, con uno de los knockouts más sorprendentes en la historia de la UFC. 12. Israel Adesanya versus Alex Pereira. Existe un viejo dicho en los deportes de combate: no importa lo bueno que seas, siempre habrá alguien que pueda superarte. Esa fue la realidad de Israel Adesanya cuando se enfrentó a Alex Pereira, un rival que ya lo había vencido 2 veces en kickboxing y lo destronó en UFC 281. Muchos pensaron que la historia se repetiría en la revancha en UFC 287, pero Adesanya estaba decidido a cambiar su destino. Durante el primer asalto, Pereira presionó con su característico poder, arrinconando a Adesanya contra la jaula. Sin embargo, en el segundo asalto, Adesanya encontró su momento. Cuando Pereira se lanzó al ataque, Adesanya lo sorprendió con 2 contragolpes brutales, enviándolo a la lona y recuperando su cinturón de manera espectacular. 13. Valentina Shevchenko versus Jessica Eye. Desde que bajó a la división de peso mosca en 2018, Valentina Shevchenko dejó claro que sería la reina de la categoría. En su primera defensa del título contra Jessica Eye en UFC 238, Shevchenko demostró por qué es una de las peleadoras más peligrosas en la historia de la UFC. Ella entró a la pelea con mucha confianza y hablando más de la cuenta, pero en la jaula, la historia fue completamente distinta. Shevchenko controló el primer asalto con precisión quirúrgica y en el segundo, lanzó una devastadora patada alta que dejó a Eye completamente noqueada. Fue uno de los knockouts más aterradores en la historia de las MMA femeninas. 14. Joaquin Buckley versus Impa Kasanganay. Algunas finalizaciones trascienden el deporte, y el knockout de Joaquin Buckley contra Impa Kasanganay en UFC Fight Night 2020 fue uno de esos momentos. El combate estaba parejo hasta que Buckley intentó una patada alta que Kasanganay logró atrapar. Sin embargo, en un movimiento increíble, Buckley giró su cuerpo y lanzó una patada giratoria en el aire directo al rostro de su oponente. Kasanganay quedó paralizado por un segundo antes de desplomarse completamente inconsciente. El video del knockout se volvió viral y catapultó a Buckley al estrellato instantáneo. 15. Corey Sandhagen versus Frankie Edgar. A lo largo de los años, hemos visto a muchas leyendas extender sus carreras más de lo debido, llevándose castigos innecesarios. Frankie Edgar fue casi un ejemplo de esto, y su pelea contra Corey Sandhagen en UFC Vegas 18 fue el principio del final. El combate apenas duró unos segundos. Edgar intentó acortar la distancia para buscar un derribo, pero Sandhagen lo leyó a la perfección y lanzó una rodilla voladora justo en el momento exacto. El impacto fue brutal y Edgar cayó de inmediato, sin oportunidad de reacción. Fue un knockout limpio y rápido, y una de las derrotas más duras en la carrera de Edgar. 16. Alex Pereira versus Jiri Prochazka. Desde su debut en la UFC en 2021, Alex Pereira se convirtió en una fuerza imparable, logrando títulos en 2 divisiones y dejando una serie de finalizaciones memorables. Su combate contra Jiri Prochazka en UFC 303 fue otro capítulo más en su historia de destrucción. Desde el inicio, Pereira impuso su poder, logrando un knockdown en los últimos segundos del primer asalto con su característico gancho de izquierda. Prochazka logró sobrevivir, pero Pereira no le dio respiro. Apenas iniciando el segundo asalto, conectó una patada alta perfecta que dejó a Prochazka sin respuesta, asegurando otra victoria dominante y manteniendo su legado intacto. 17. Anthony Pettis versus Stephen Thompson. Después de una etapa inestable en las divisiones de peso pluma y ligero, Anthony Pettis decidió probar suerte en la categoría welter.
Su debut en la división lo enfrentó a un rival complicado, Stephen Wonderboy Thompson, en UFC Fight Night 2019. Thompson controló gran parte del combate con su magistral juego de distancia y precisión en los golpes. Pettis parecía estar en serios problemas hasta que, en un instante de genialidad, lanzó un puñetazo Superman desde la reja que impactó de lleno en el rostro de Thompson. El knockout fue inmediato y dejó al público atónito, marcando una de las victorias más espectaculares de la carrera de Pettis. 18. Ilia Topuria versus Alexander Volkanovski. El ascenso de Ilia Topuria en la división de peso pluma ha sido absolutamente dominante. Tras vencer a múltiples contendientes, finalmente consiguió su oportunidad por el título en UFC 298 contra Alexander Volkanovski. Previo al combate, Topuria se mostró confiado, llamando a Volkanovski viejo y asegurando que su era había terminado. Muchos pensaron que el georgiano estaba subestimando al campeón, pero en la jaula demostró que tenía razón. Volkanovski ganó el primer asalto con ataques al cuerpo, pero en el segundo, Topuria encontró su momento y conectó una brutal derecha que apagó las luces del campeón al instante. Con esa victoria, Topuria se coronó como el nuevo monarca de la división pluma. 19. Alex Pereira versus Jamahal Hill. No podemos hablar de knockouts sin mencionar a Alex Pereira nuevamente. Antes de su increíble victoria sobre Jiri Prochazka, se enfrentó a Jamahal Hill en UFC 300. Hill había sido extremadamente confiado antes del combate, pero en la jaula las cosas cambiaron rápidamente. Después de un pequeño intercambio, Pereira conectó su devastador gancho de izquierda, enviando a Hill al suelo. Sin perder tiempo, lo remató con golpes en el suelo, asegurando otra victoria contundente. 20. Ilia Topuria versus Max Holloway. Para cerrar esta lista de impactantes knockouts, tenemos a Ilia Topuria nuevamente, esta vez en su defensa del título contra Max Holloway en UFC 308. El combate comenzó con un emocionante intercambio de boxeo, con ambos peleadores aterrizando golpes precisos. En el tercer asalto, Topuria aprovechó un descuido de Holloway y conectó una derecha demoledora que lo dejó tambaleando. Sin dejarlo recuperarse, lo siguió con un gancho de izquierda, mandándolo al suelo de forma brutal y convirtiéndose en el primer peleador en noquear a Holloway en su carrera. Suscríbete para más momentos épicos de la UFC. Si te impactaron estos knockouts, prepárate porque la historia de las MMA sigue escribiéndose con más batallas inolvidables. Déjanos tu comentario y dinos cuál fue tu favorito. Nos vemos en el próximo combate.